En el corazón de una Valaquia dividida y corrupta, un hombre se alzó para reclamar lo que era suyo. Tras años de exilio y lucha, Vlad III, ahora conocido como Drácula, regresó no como un príncipe más, sino como una fuerza de la naturaleza. Su primer objetivo era claro: purgar la tierra de la traición que la había debilitado. Los boyardos, la nobleza terrateniente, habían jugado con el trono como si fuera un juguete, cambiando de lealtad al mejor postor. Vlad sabía que para construir un reino fuerte, primero debía destruir los cimientos podridos. Su ascenso al poder no fue una transición pacífica. Fue una tormenta de acero y sangre. Rival tras rival, pretendiente tras pretendiente. Todos aquellos que se interpusieron en su camino encontraron un final rápido y violento. Vlad no negociaba, no perdonaba. Entendía que la misericordia era una debilidad que su país no podía permitirse. Su mirada fría y calculadora ya anticipaba el orden que impondría, un orden forjado en el miedo más absoluto. Con cada enemigo eliminado, el mensaje se extendía por las tierras valacas. Un nuevo amo había llegado, y su voluntad era ley. Para consolidar su poder, Vlad ideó un plan tan brillante como macabro. Convocó a todos los boyardos importantes a un gran banquete en su corte de T. Regovi. Los nobles llegaron luciendo sus mejores galas, con rostros arrogantes y sonrisas falsas, esperando agasajos y promesas de poder. Comieron, bebieron y brindaron por el nuevo príncipe, creyendo que podían manipularlo como a los anteriores. No podían estar más equivocados. Mientras el vino fluía, Vlad se puso en pie. El ambiente festivo se cortó de repente. Su voz, tranquila pero cargada de una autoridad helada, resonó en el salón. Les preguntó cuántos príncipes habían visto reinar en Valaquia durante sus vidas, orgullosos de su longevidad y su capacidad para sobrevivir a los cambios de poder. Los boyardos comenzaron a enumerar los gobernantes que habían servido y traicionado. 7, 10, incluso 20 príncipes, confesaron algunos. La sonrisa de Vlad se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia glacial. Les acusó de ser la causa de la inestabilidad del reino, de su debilidad frente a los otomanos y los húngaros. Les culpó de la muerte de su padre y su hermano. El pánico comenzó a dibujarse en sus rostros. ¿Entendieron? Demasiado tarde, que no era un banquete, sino un juicio. Lo que siguió se convertiría en leyenda. Los guardias de Vlad rodearon a los nobles. El terror se apoderó de ellos. Sus ropas finas no ofrecían protección contra el destino que les esperaba. Vlad los sacó de la sala y a las afueras de la ciudad les mostró el método que definiría su reinado. Uno por uno, los boyardos, sin importar su edad o estatus, fueron empalados. Sus gritos de agonía se convirtieron en la primera sinfonía del nuevo orden de Vlad. Fue un mensaje brutal y inequívoco. La traición a Valaquia se pagaba con la muerte más horrible imaginable. El banquete de los boyardos no fue solo una masacre. Fue una declaración de principios. Con la nobleza desleal eliminada de raíz, Vlad III se dispuso a reformar la sociedad valaca desde sus cimientos. Su objetivo era la erradicación total del crimen y la corrupción. Para ello, implementó leyes de una severidad draconiana. El robo, la mentira, el adulterio, incluso la pereza, eran crímenes capitales. Y el castigo era casi siempre el mismo: el empalamiento. La justicia no era un proceso largo y tedioso. Era inmediata y pública. Si un mercader engañaba a un cliente, ambos eran empalados, uno por deshonesto y el otro por dejarse engañar. Una famosa anécdota cuenta que Vlad colocó una copa de oro macizo en la fuente de la plaza principal de T. Regovi. Estaba a la vista de todos, sin vigilancia alguna. El príncipe decretó que cualquiera podía beber de ella, pero quien la robara sería ejecutado sin piedad. Durante todo su reinado, en una época de pobreza extrema, nadie se atrevió a tocar la copa. El miedo a la ira de Vlad era más fuerte que cualquier tentación. Historias como estas se extendieron como la pólvora,
creando una atmósfera de obediencia absoluta. Las calles se volvieron tan seguras que, según las crónicas, podías dejar una bolsa de monedas de oro en mitad del camino y encontrarla intacta al día siguiente. Vlad también dirigió su furia purificadora hacia los pobres, los enfermos y los mendigos. En su visión de un estado fuerte y productivo, no había lugar para aquellos que consideraba una carga. Convocó a todos los desvalidos de la región a un gran festín, prometiéndoles que acabaría con sus sufrimientos para siempre. Hambrientos y desesperados acudieron en masa. Tras la comida, Vlad ordenó a sus soldados que cerraran las puertas del gran salón y le prendieran fuego. Todos murieron calcinados. Para Vlad, no fue un acto de crueldad, sino de limpieza social, una medida necesaria para fortalecer su reino. Bajo el reinado de Vlad, Valaquia experimentó un período de orden sin precedentes. La delincuencia desapareció, la corrupción entre los funcionarios fue erradicada. La economía, controlada con mano de hierro, comenzó a estabilizarse. El país, que había estado al borde del colapso, se convirtió en una máquina eficiente y disciplinada. Pero esta paz tenía un precio terrible. Era una paz silenciosa, una tranquilidad nacida del pavor. La gente no actuaba correctamente por convicción moral, sino por un miedo visceral a las consecuencias. Cada ciudadano vivía bajo la sombra constante del empalador. Una palabra equivocada, una queja susurrada, una mirada desafiante. Todo podía ser interpretado como traición y castigado con la muerte. Los niños crecían escuchando historias sobre los bosques Gimpaladus que Vlad creaba con sus enemigos, donde miles de cuerpos se pudrían en estacas. Como advertencia, el aire mismo parecía cargado de paranoia. Los vecinos desconfiaban unos de otros, temiendo que cualquier disputa pudiera terminar con una acusación fatal. El contraste era sobrecogedor. Por un lado, un reino funcional, seguro y unificado, capaz de resistir las presiones de sus poderosos vecinos. Por otro, una sociedad aterrorizada, donde la vida humana tenía poco valor frente a la voluntad de un solo hombre. Vlad no era visto como un rey, sino como un juez supremo, un ejecutor divino, cuya ira podía caer sobre cualquiera en cualquier momento. El orden se había logrado, pero la humanidad se había perdido en el proceso. ¿Valía la pena un reino sin crimen, si el precio era vivir en un estado de terror perpetuo? Para Vlad der Kulia, la respuesta era un sí rotundo. Su legado no sería de amor, sino de un orden brutalmente eficaz, un orden mantenido por la punta afilada de una estaca. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscura corte de Vlad el Empalador. Si quieres seguir descubriendo las historias más impactantes del pasado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.